Hoy les voy a compartir un capítulo de Jeremías, pero antes de entrar al capítulo de Jeremías quiero hacerles un pequeño resumen de lo que estaba sucediendo previamente a este texto. Para empezar, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 9 del rey Sedequías, que estaba como rey en Judá, el rey Nabucodonosor sitió Judá por un periodo de 2 años. ¿Sí? 2 años estuvo sitiando el rey Nabucodonosor a Judá. Y bueno, llegados los 2 años, el muro se ha abierto y entra a Judá todos los soldados del rey Nabucodonosor. ¿Sabes? ¿Qué pasa con esto? Cuando sucede esto, el rey Sedequías y otros hombres con él y algunos más escapan de Judá, pero obviamente los agarran al rey Sedequías y a los demás los toman, y al rey Sedequías le sacan los ojos, le ponen grillos y se los llevan a Babilonia, y a los demás los matan. ¿Qué sucede con esto? Cuando Nabucodonosor toma a Judá, lo que hace es colocar a Gedalías como gobernante, vamos a decir, como autoridad sobre todo Judá. ¿Sí? Un oficial de guerra, vamos a llamarle, que tomó o quedó a cargo de todo Judá. ¿Qué pasa con esto? Este hombre queda a cargo y lo que él plantea es lo siguiente: todos los que quedaron en Judá van a poder tomar tierras, van a poder trabajar y nadie le va a hacer daño. De alguna manera le estaba garantizando que iban a poder vivir sus vidas normalmente. ¿Quiénes fueron deportados cuando el rey Nabucodonosor entró a Judá? Más allá que obviamente murió el rey Sedequías y una cantidad con él, los que tenían dinero, los que tenían poder dentro de Judá y demás, todos ellos fueron llevados o estaban siendo llevados en cautiverio, o de manera deportándolos de alguna manera hacia Babilonia. Pero los que quedaron en Judá son todos aquellos que eran pobres. Todos los pobres quedaron en Judá. Ahora, Gedalías queda allí a cargo de todo Judá y de estas personas pobres. Dentro de ellos, ¿quiénes estaba? Dentro de ellos estaba Jeremías. Porque Jeremías en ese momento, en este instante, estaba preso. Estaba en la cárcel, con cadenas en el patio de la cárcel. Por lo tanto, Jeremías había quedado allí. A esto el rey Nabucodonosor envía a otro oficial y le dice que a Jeremías no le haga ningún tipo de mal, sino que al revés, lo cuide y que permita que Jeremías haga lo que Jeremías quiera, lo que él decida. Entonces este hombre le dice a Jeremías que tenía posibilidad de o irse a Babilonia con el rey Nabucodonosor, o si bien quedarse en Judá con todos los demás que quedaron allí a cargo de Gedalías. Entonces Jeremías decide quedarse allí y no irse para Babilonia. Se queda allí junto con el resto del pueblo que quedó, todos los pobres. Pero ¿qué pasa? Como Gedalías dijo que él no iba a hacerles daño, sino que más bien, como había quedado poca gente, ellos iban a poder agarrar tierras, trabajar, usarlas para generar y demás. Se corre la voz y todos aquellos que en algún momento se habían ido de Judá y estaban en otras tierras previamente a todo esto acontecido, vuelven a Judá. Todos ellos vuelven a Judá por la noticia de que Gedalías dejaba que se tomaran tierras y se trabajara con libertad. Entonces todos vuelven allí a Judá. Mientras él estaba a cargo de todo esto, Baalis, el rey de los hijos de Amón, envía a la tierra de Judá a Ismael. Este Ismael, ¿qué hace? Va con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Matar a Gedalías. Matar a Gedalías. Y acá entra un personaje que es el que vamos a hablar hoy un poco,
¿tá? Que es Joanán. Joanán se entera de que Ismael iba con intenciones de matar a Gedalías, y va a Gedalías y le comenta. Le dice, mirá, te van a matar, viene Ismael a matarte. A lo que Gedalías no le cree a Joanán y desestima de alguna manera el aviso de Joanán. Y bueno, transcurrió un tiempo, llega Ismael, encuentra a Gedalías, lo mata y luego mata a otra cantidad de hombres que estaban con él, a una cantidad de hombres sabios y a una cantidad de soldados también que estaban allí. ¿Qué hace al matar a ellos? O sea, al Ismael matar a Gedalías, toma, aparte de toda esa gente que estaba allí, y se la comienza a llevar a la tierra de los hijos de Amón. Con todo esto, ¿qué sucede? Joanán, que había avisado ya a Gedalías previamente que lo iban a buscar para matarlo, oye que Ismael había tomado a cierta cantidad de gente y se las estaba llevando cautiva para la tierra de los hijos de Amón, y salen al encuentro de Ismael para matar a Ismael. Ismael ve que viene Joanán con una cantidad de hombres de guerra, y ¿qué hace? Se escapa, deja todo el pueblo que se estaba llevando y él escapa con 8 personas más, si mal no recuerdo. ¿Tá? Se escapa Ismael. Joanán toma a esta gente y se quedan cerca de Belén, una tierra cerca de Belén. Y hasta ahí viene todo el resumen de lo que sucede antes del texto que vamos a entrar ahora, que es en Jeremías capítulo 42, que es el texto que vamos a leer hoy, es la palabra que Dios nos trae para compartirles hoy. O sea, que hasta el momento lo que hice fue un resumen de lo que venía sucediendo. Lo último que pasó fue que Joanán se queda con toda esa gente que en un momento Ismael se la estaba llevando, y cuando las recupera se quedan en una tierra cerca de Belén. ¿Tá? Eso es lo que pasó hasta ese momento. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Quiénes estaban entre todas estas personas? Como lo hablaba hoy, porque obviamente, en su momento estuvo en el patio de la cárcel y ahora libre, estaba con la gente, con Gedalías. Estaba Jeremías dentro de todas estas personas. ¿Tá? Ahora, Jeremías, obviamente profeta de Dios, para el que escucha por primera vez quién es Jeremías, era un profeta de Dios. Es muy importante entender esto. Joanán sabe de Jeremías y lo que hace es lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 42, que es lo que le quiero compartir hoy. Dice así, capítulo 42 de Jeremías, el verso 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que debemos de hacer. Hasta ahí en primera instancia, hasta el verso 3. Viene lo que hace. Joanán va a buscar dirección a través del profeta Jeremías. O sea, de hecho fue a buscar al profeta Jeremías para que él orara, intercediera, buscara consejo, buscara la voz de Dios. ¿Para qué? Para que así Dios hablara a través del profeta Jeremías a Joanán y a todo el resto de Judá que estaba allí. Y yo quiero destacar algo, y quiero que de esto saquen apuntes, rayen la Biblia o subrayen los versos, pero creo que el verso 3 es digno de imitar.
Yo le voy a leer el 2 para entrar en el contexto, como ya lo leí, pero miren lo que dice, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. O sea, fueron al profeta Jeremías rogándole. ¿Tá? ¿Qué le estaban rogando? Que Jeremías rogara por ellos a Dios, ¿tá? Porque habían quedado muy pocos en el pasaje, digamos, de que Ismael llegó hasta cuando los estaba llevando a la tierra de los hijos de Amón. Fíjense lo que dice el 3. O sea, ¿cuál es la intención de Johanán y del resto mientras le hablaba a Jeremías? Para que el Señor tu Dios nos enseñe por dónde vayamos. O sea, primer punto. La intención ¿cuál era? Que Dios nos enseñe por dónde vayamos. ¿Qué camino tomar? ¿Por dónde ir? Y el punto número 2 del verso 3. Y lo que hemos de hacer. ¿Qué es lo que debían hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer? No solamente querían conocer el camino por el cual tenían que ir, sino que también ¿qué debían hacer? Un poco antes de lo que le vengo leyendo en el capítulo anterior, cuando Johanán queda con todo el pueblo, que quedaron cerca de una ciudad de Belén, de una tierra cerca de Belén, ellos tenían pensado ir hacia Egipto, meterse en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de los caldeos, tenían miedo de que los mataran. Entonces, como tenían miedo de que lo mataran, tenían intenciones de entrar a Egipto. Ahora, antes de dar este paso de ir a Egipto, lo que hicieron fue, bueno, no, vamos a hablar con Jeremías para que él hable con Dios y que Dios nos diga qué debemos hacer, por dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. ¿Sí? Quería ponerles en contexto eso porque para mí es importante entender que lo que movió a Johanán y al resto a ir a hablar con Jeremías era saber qué hacían. Ellos tenían intenciones de ir a Egipto porque tenían miedo de que los maten. Ahora, antes de hacerlo, recurrieron a Jeremías. ¿Para qué? Para que Jeremías pueda interceder por ellos y poder traerle palabra de Dios a su vida. Miren la respuesta de Jeremías en el versículo 4. Dice, y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar al Señor su Dios, como han dicho, y todo lo que el Señor me respondiere, se los enseñaré, no les reservaré palabra. O sea, voy a interceder, escuché claramente lo que ustedes están necesitando y lo que ustedes están pidiendo. Voy a orar por ustedes, y lo que Dios me hable, se los voy a comunicar. No me voy a guardar nada de lo que entiendo, de lo que creo ver de la situación. ¿Tá? Les voy a decir tanto si Dios me dice a dónde tienen que ir o qué dirección tomar y qué deben de hacer. Eso es lo que le dice Jeremías a todos ellos. Verso 5. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello por lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros. ¿Qué les está diciendo en resumidas palabras? ¿Qué les están diciendo a Jeremías? Dios es testigo de que nosotros tenemos que responder a lo que vos nos digas de parte de Él. Dios es testigo que tenemos que responder a esto. Eso es lo que está diciendo en el verso 5. El verso 6. Este verso creo que va, y por eso les decía hoy que el verso 3 para mí era fundamental, es fundamental y muy importante de entenderlo, porque estamos hablando y estamos entrando en este texto y demás, pero nuestra vida, como veníamos hablando en las reuniones anteriores, nuestra vida de oración, este tipo de oración es fundamental, este tipo de oración como en el verso 3 que decía, Señor, enséñame el camino por donde voy a ir y lo que debo hacer, es fundamental. Es digno de imitar. Ahora, el verso 6, si el 3 es digno de imitar, el 6 es aún más digno de imitar. Miren lo que dice el verso 6. Sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos,
obedeceremos para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Lo voy a leer de nuevo. Sea bueno, sea malo. A la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios, nos vaya bien. Esas primeras dos palabras, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, le voy a poner sinónimos para que lo podamos entender mejor. Ellos les están diciendo a Jeremías, sea bueno, sea malo, me guste o no me guste, me duela o no me duela, me haga feliz o me entristezca, me ponga contento o me enoje. Eso es lo que están diciendo. Me conforme o no me conforme, me guste o no me guste, me duela o no me duela, nos alegramos o nos entristecemos, nos podemos poner felices o nos podemos enojar. Eso es lo que dice ahí. Las primeras dos palabras significan eso. Sea bueno, sea malo, no importa, a la voz de nuestro Señor Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de nuestro Señor nos vaya bien. Fíjense, yo les decía del 3 y del 6, porque ambos expresan la necesidad de ellos de sujeción a la voluntad de Dios. ¿Sí? En el primero dice que tenían la necesidad de que Dios les enseñe por dónde debían ir y qué debían hacer. Ellos no estaban recurriendo a nada más ni nada menos que al profeta Jeremías. Ahora, haciendo una comparación, poniendo nuestra vida en este contexto, nosotros vamos a estar en circunstancias muchas veces de tomar decisiones o de vivir momentos difíciles y vamos a recurrir muchas veces a recurrir a pedir oración, ¿verdad? Y a necesitar que Dios nos enseñe el camino por donde ir y qué debemos hacer. Obviamente, Jeremías escuchó todo lo que Johanán y el resto le habían expresado y querían tener una respuesta de Dios. Por eso aún recalcan en el verso 6, sea bueno, sea malo, me guste o no me guste, me duela o no me duela, me haga feliz o me entristezca. Yo quiero obedecer a la voz de Dios. Nosotros queremos obedecer a la voz de Dios, al cual te enviamos, porque sabemos que si obedecemos a la voz de Dios, nos irá bien. Ellos tenían claro, muy claro, cómo debían proceder. Incluso en el versículo 5 dijeron, Dios está de testigo del cual nosotros tenemos que responder a lo que Él nos diga. Estamos compartiendo Jeremías capítulo 42 para los que se puedan ir conectando luego. Por eso les decía, versículo 3 y versículo 6, fundamental tomarlos como ejemplo, mirarlos y mirarnos a ver si nosotros estamos procediendo en nuestra vida de esta forma. Yo creo que es la actitud correcta que tenemos que tener frente a nuestro Señor a la hora de buscar consejo, a la hora de buscar dirección. La actitud correcta es esta. Nuestro corazón tendría que estar perfilado de esta manera. Sea bueno, sea malo, Dios, yo voy a responder a esto. Me guste o no me guste, yo voy a obedecer. Me entristezca o me alegre, voy a responder. Me duela o no me duela, voy a responder. Voy a obedecer a tu voz. Voy a obedecer a lo que me estás mandando. El verso 7 dice que pasaron 10 días de que Jeremías escuchó a Johanán y al resto y oró
por lo que ellos habían pedido. O sea que 10 días estuvieron ellos esperando una respuesta de parte de Dios. Y ahí obviamente la espera en nuestros corazones hace que se trabaje la paciencia. En los momentos de prueba necesitamos respuestas a veces y creemos que tienen que ser rápidas y en el momento. Y Dios hace que esperemos cierto tiempo. En este caso los hizo esperar 10 días hasta que Dios respondiera. Ahora, yo les decía que el versículo 3 y el 6 lo recuerden y lo repetí ya 5000 veces, pero me es importante de que ustedes vuelvan a ese texto 1000 veces si es necesario, porque es la actitud correcta que tenemos que tener cuando vamos a orar a Dios, buscando dirección, buscando sabiduría, cuando vamos a pedir consejo para saber qué hacer de nuestra vida. Y hasta acá viene todo viento en popa, porque vemos a Johanán y al resto de Judá pidiéndole a Jeremías dirección, pidiéndole, diciendo que se van a sujetar a él, a lo que Dios mande, que es necesario para que a ellos les vaya bien. Y después de 10 días vamos a ver cómo Dios responde a la oración de Jeremías. Así que vamos a saltearnos ahí un versículo, vamos a ir al versículo 10. Yo le quiero leer el versículo 10 en adelante para leerles en primera parte lo que Jeremías les dice a Johanán y al resto que Dios les estaba diciendo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? El verso 10 dice así: si se quedaran quietos en esta tierra, ellos estaban cerca de Belén, en Judá, si se quedaran quietos en esta tierra, les edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. Y acá quiero hacer un freno de mano, por decirlo de una manera, para explicar qué es que Dios haya dicho que se arrepintió del mal que había hecho. El arrepentimiento que expresa acá de Dios no es el mismo arrepentimiento que tenemos vos y yo, porque entendemos que nos equivocamos y que está mal lo que hicimos y cambiamos nuestra forma de pensar y actitud. Dios no cambia, Dios no se equivoca, así que Dios no se arrepiente como la definición de arrepentimiento del ser humano conocemos. O sea, cuando dice que Dios se arrepiente del mal que les ha hecho, está diciendo que Dios se duele, se lamenta por lo que ese pueblo sufrió. ¿Ah? No que se arrepiente de que no los hubiese lastimado, no los hubiese castigado. No. Está diciendo se duele. Esa sería la traducción correcta. Pueden buscarlo en alguna otra Biblia, en alguna traducción contextual. Van a encontrar que no dice se arrepintió, sino que Dios se dolió. Esa es la traducción más exacta. Es muy importante entender eso. El arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento del hombre. Dios no se arrepiente. Dios no falla. Dios no cambia de parecer. ¿Sí? Eso va en contra de su misma naturaleza. Ahora, dice la voluntad de Dios, ¿no? Si se quedaran quietos en esta tierra, los edificaré, no los destruiré, los plantaré, no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor, no teman de su presencia, ha dicho el Señor, porque con ustedes estoy yo. Miren para qué. Para salvarlos y librarlos de su mano, y tendré de ustedes misericordia. Y Él tendrá misericordia de ustedes y los hará regresar a su tierra. Ahí tienen la primera parte. O sea, ¿qué les está diciendo Dios a través de Jeremías? Si se quedan acá, si no se mueven de esta tierra, ustedes van a ser edificados. No van a ser destruidos, no van a ser arrancados. El rey Nabucodonosor no los va a destruir. Yo voy a salvarlos y a librarlos. Tengo misericordia de ustedes. ¿Pero qué tenían que hacer? Quedarse quietos. ¿Sí? Quedarse quietos. Ahora, verso 13. Mas si dijeren, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor nuestro Dios, diciendo, 14, no,
sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, no oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oigan la palabra del Señor, remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Si ustedes volvieran sus rostros para entrar en Egipto y entraren para morar allá, sucederá que la espada que temen les alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tienen temor allá en Egipto los perseguirá, y allí morirán. Y allí morirán. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí, morirán a espada, morirán de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre ustedes cuando entraren en Egipto, y serán objeto de execración, de espanto y de maldición y de afrenta, o sea, de humillación, y no verán más este lugar. Hasta ahí, hasta el 18 en principio. Fíjense qué interesante, porque ellos le piden a Jeremías que interceda. Jeremías intercede, pasa un periodo de 10 días. Como cualquiera de nosotros que necesita una respuesta, 10 días pueden ser eternos, ¿verdad? Y desde ser tentados hasta trabajar nuestro corazón de maneras que ni pensamos, esos 10 días pueden pasar de todo. Pero también se trabaja el carácter en nosotros. Eso le podría estar pasando a este pueblo. Ahora, al remanente de Judá, cuando responde el Señor a Jeremías y Jeremías transmite lo que Dios mandó a decir, fíjense lo que dice. Dios les pone dos situaciones. No les pone solo una, les pone dos, les expone dos circunstancias. Se las está poniendo para que ellos decidan. En la primera dice, le está diciendo, si ustedes se quedan quietos acá, no van a padecer. Los voy a plantar, no van a ser arrancados, no van a padecer por el rey de Babilonia. Tendrán misericordia de ustedes porque yo tendré misericordia de ustedes. Los salvaré y los libraré de su mano. Les está diciendo claramente que él iba a estar con ellos. Y el rey de Babilonia les iba a permitir que volvieran a su tierra. Dios les estaba garantizando seguridad. Seguridad. Perfecta seguridad si obedecían a él. Si se quedan acá, va a pasar esto. Ahora, si no se quedan y quieren igual ir a Egipto como ustedes creen, para escapar de repente por el miedo que tienen de los caldeos, quieren ir igual a Egipto, en Egipto van a morir. Con todos los miedos que tenían, de las espadas que creen que no iban a haber, del hambre que no iba a haber, bueno, va a haber hambre, va a haber espada, va a haber pestilencia, van a morir todos y va a quedar esa tierra desolada. ¿Por qué? Porque Egipto siempre significó y simboliza y significa para el día de hoy, aún para nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, la esclavitud. Allí estuvo el pueblo de Israel esclavo. Entonces, Dios, al ver las circunstancias que Judá quería volverse a Egipto, Él les plantea las dos posibilidades. Si ustedes se quedan acá, van a salir adelante. Ahora, si se van a Egipto, van a morir. Van a morir. Yo creo que me he encontrado una infinidad de veces, compartiendo con ustedes de diferentes temas, de diferentes puntos, y siempre hay por lo menos dos puntos de vista o dos posibilidades, ¿no? Dos circunstancias frente a una situación. Y es muy importante entender esto. Uno cuando está en medio de una tormenta,
o cuando está en medio de un problema, cuando está en medio de circunstancias difíciles, muchas veces no se encuentra apto, vamos a llamarle, o no se encuentra claro, o no encuentra su oído bien afinado a la voz de Dios, porque a veces las circunstancias lo están manejando aún sin darse cuenta. Entonces necesita el apoyo, la contención y la dirección del cuerpo de Cristo como iglesia. Para eso somos miembros los unos de los otros. Por eso una cantidad de veces, gracias a Dios, me he encontrado aconsejando sus vidas, porque ustedes han venido a preguntarme. Ahora, como les decía, la actitud correcta, como Johanán mostraba y el pueblo de Judá cuando fueron a Jeremías, necesitamos dirección y saber qué hacer. Jeremías intercede y responde Dios a ellos. Ellos aún se habían tomado el atrevimiento, por así decirlo, de que le dijeron: Dios es testigo que vamos a ser leales y vamos a responder a esto. Y si nosotros no respondemos, bueno, Dios sabrá qué hacer. E incluso dijeron después: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová tenemos que responder, a la voz del Señor tenemos que responder, porque sabemos que si respondemos nos irá bien. Nos guste o no nos guste lo que vamos a escuchar, nos duela o no nos duela, nos entristezca o nos alegre, haga o no algo nosotros debemos responder a su voluntad. Y muchas veces pasa eso. Muchas veces tenemos que tener esta actitud y sostener esta actitud. Porque quizás venimos en primera instancia con la necesidad de un consejo, pero muchas veces no mantenemos esta actitud frente al consejo. Yo quiero seguir leyéndoles un poquito más, porque así llegamos un poquito más adelante y podemos seguir profundizando en esto y siguiendo comparando esta historia con nuestra vida como iglesia y como miembros de la iglesia y nuestra vida personal como hijos de Dios. Fíjense que dice el 19, dice: el Señor habló sobre ustedes, oh remanente de Judá, no vayan a Egipto. Sepan ciertamente que se les avisó hoy. ¿Qué está diciendo Jeremías? ¿Qué les está aconsejando? Pero yo más que aconsejando le diría que está aconsejando de manera imperativa. Y ya te diría, si es imperativo el consejo, ya digamos más una exhortación o un clamor. No vayan a Egipto. Sepan ciertamente que hoy se les avisó. Dios te dijo: no lo hagas así. Entre el versículo 19 y el versículo 20, yo no sé si están viendo sus Biblias ahora, pasa algo que no está escrito allí, que es que Johanán y el pueblo de Judá responden a lo que Dios había hablado. No lo dice ahí entre el 19 y el 20, pero nos damos cuenta por lo que viene hablando el 20, ahora que vamos a entrar, lo que dice el versículo 20. Fíjense que dice: ¿por qué hicieron, hablando Jeremías, por qué hicieron errar sus almas? Pues ustedes me enviaron al Señor su Dios diciendo: ora por nosotros al Señor nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que el Señor nuestro Dios dijere y lo haremos. 21. Y se los he declarado hoy y no han obedecido a la voz del Señor nuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a ustedes. O sea, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Hacer lo que ellos pensaban desde el principio. ¿Qué es lo que pensaban hacer desde el principio? Entrar a Egipto. No te quedes con esto, mirá, con la circunstancia que ellos están viviendo literalmente y la transpongas literalmente a tu vida. No le prestes atención a la circunstancia literal, pero prestale atención literalmente al tipo de corazón de Johanán y del resto de Judá. ¿Cuál era el corazón? El tipo de corazón que estaban teniendo. Desde el primer momento que fueron a buscar a Jeremías, Johanán y el resto estaban esperando que Dios dijera
lo que ellos querían oír. Aun cuando, miren, yo les dije, es digno de imitar el versículo 3 y el versículo 6, porque dice, sea bueno, sea malo, haremos lo que el Señor nuestro Dios dijere, porque obedeciendo a su voz nos irá bien. Y el versículo 3 decía, enséñanos en qué camino debemos ir y qué debemos de hacer. Suena espectacular, suena maduro, suena espiritual, suena humilde. Pero fíjense qué distancia o qué abismo tan grande había entre las palabras de ellos y las intenciones de su corazón. ¿Qué hizo Johanán y el pueblo de Judá, el remanente de Judá? Desestimaron el consejo de Jeremías. Desestimaron la palabra de Dios. Desestimaron la voluntad de Dios. No sé, a ver, y sé que muchos de ustedes, no uno, no dos, no 3, no 4 de ustedes, muchos de ustedes están en circunstancias hoy que están decidiendo o que deben decidir. Pero muchos de ustedes tienen que tomar decisiones. Y se encuentran muchas veces con este tipo de corazón en ustedes mismos. Y uno, frente a ustedes, se puede dar cuenta fácilmente, pero a veces no. El que sí se da cuenta y el que lo ve es nuestro Dios. Que muchas veces estamos buscando que Dios diga lo que esperamos que queremos que Él diga. Y no lo que, colocándonos de alguna manera, ¿no? Como volviendo a la prédica anterior, no nos colocamos en el lugar que corresponde, cedemos el control a Él para que Él haga como Él quiera y nosotros sujetarnos a Él. Sea bueno, sea malo, nos guste, no nos guste, nos duela, no nos duela, nos entristezca, nos ponga felices, me enoje o no me enoje. ¿Cuántas veces te encontrás en situaciones de antemano esperando que Dios diga lo que vos querés escuchar? Y Dios responde, como les pasó a ellos, 2 circunstancias. Mirá, si hacés lo que vos querés, te va a ir mal, muy mal. Si seguís caminando por donde vos querés ir, te va a ir muy mal. Ahora, si vos te quedás donde yo quiero que vos te quedes, te voy a plantar allí, te voy a fortalecer allí, te voy a hacer crecer allí, voy a tener misericordia de vos, te voy a librar y te voy a salvar. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, pero fácilmente elegiría la parte en la que Dios dice que va a tener misericordia de mí, que me va a liberar y que me va a salvar, pero como no me gusta que Él me diga que me quede acá, pero por eso yo le decía, no tomen literal, porque algunos capaz que tienen que quedarse en un lugar, moverse en un lugar, tomar decisiones en su vida. Por eso vuelvo a decirles, son varios ustedes que están en esas circunstancias y en diferentes situaciones tienen que tomar decisiones. Sentimentales, familiares, decisiones familiares, laborales, espirituales. Muchos de ustedes se encuentran en una situación semejante. Por eso le digo, no tomen literal. Dios me dice que me quede y me va a bendecir. Si me muevo entonces me va a maldecir. No tomen literal eso, porque muchos de ustedes tienen que moverse y si se quedan van a perder. Y muchos de ustedes tienen que quedarse y si se mueven van a perder. Entonces no tomen literal las circunstancias, es para mi vida, justo lo que yo quería escuchar. No, porque van a hacer lo mismo que el pueblo. Están escuchando lo que ustedes quieren. No presten literalmente atención a esto, sino presten atención a la intención del corazón que no tenemos que tener. Que no tenemos que tener a la hora de tomar decisiones, a la hora de ir a buscar consejo, a la hora de ir a buscar oración. Para saber qué hacer, cómo hacer, de qué manera hacer o qué camino tomar. Hace unas cuantas prédicas atrás hablamos de las parcialidades del corazón y hablábamos que muchas veces el corazón es parcial, hace diferencias en la vida congregacional, lamentablemente, pero también hablamos que muchas veces el corazón ya está parado en una postura de antemano. Bueno, esto es lo mismo frente a la vida de oración. Me presento delante de Dios en oración con mi corazón deseando que Dios diga o responda como yo espero. Fíjense hasta dónde llega Johanán y el pueblo de Judá. Yo creo que me acompañen un poquito más abajo. Voy a terminar de leer el capítulo y voy a seguir un poquito más luego. Dice
el 22. Ahora entonces, sepan de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia morirán en el lugar donde desearon entrar para morar allí. Esa palabra desearon deja claramente la intención expuesta de Johanán y del pueblo de Judá. Era el deseo desde el principio, quizá camuflándolo porque tenían miedo de los caldeos y demás. El deseo de ellos desde un principio era entrar en Egipto. Y ellos así todo, buscando consejo, hablando con palabras que parecían maduras y parecían espiritualmente correctas. El versículo 3 y el versículo 6, que en sí mismos es un deleite y un ejemplo a imitar, pero también un ejemplo que debemos sostener, que es lo que le hablaba hoy. Versículo 3 y versículo 6. Ahora, fíjense la intención del corazón. Qué diferencia abismal hay entre las palabras de ellos y su intención. Ellos deseaban seguir hacia Egipto. Dios les dijo claramente lo que tenía preparado para Egipto. Fíjense lo que pasa luego, capítulo 43, un poco más abajo. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras que nuestro Señor habló a ellos, todas estas palabras por las cuales el Señor Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, soberbio, orgullo, altivez, sinónimos. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, miren lo que dijeron a Jeremías: mentira dices, ¿no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir, no vayan para Egipto a morar allí? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. ¿No obedeció entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de nuestro Señor para quedarse en tierra de Judá? Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz del Señor, y llegaron hasta Tafnes. Hermanos, fíjense, al punto de la soberbia y al punto de la altivez y del orgullo y del deseo de hacer lo que ellos querían, que terminaron señalando a Jeremías como mentiroso, diciéndole que él no estaba hablando de parte de Dios, sino incitado por otros. Hermanos, ¿cuántas veces estamos en situaciones en las cuales podemos pedir consejo, buscamos dirección, y lo que oímos no nos gusta? Y llegamos a decir, ¿nos está diciendo esto? ¿O nos están diciendo esto porque quieren que hagamos esto otro? ¿Porque quieren que pase esto otro? Tenemos el corazón tan cerrado, tan flechado, que no somos capaces de oír el consejo, cuando el consejo puede venir directamente de Dios a través de quien lo exponga, sea el pastor, sea el liderazgo, sea quien sea un hermano. Fíjense, mediten en esto. Por eso les decía, no tomen literal la situación para colocarla en las situaciones que ustedes están atravesando, o muchos de ustedes, sino que vean la intención con la cual se movió desde un principio Johanán y el resto de Judá. Se pararon frente al profeta, pidieron oración y dirección. Dios responde y les dice lo que iba a acontecer si tomaban una u otra dirección. Pero ellos se inclinaron igual a entrar a Egipto. Terminando el capítulo 43, no lo voy a leer, lo leen ustedes si quieren luego.
El Señor dice claramente que va a destruir a Egipto, a todos los templos, lo va a prender fuego, va a destruir toda idolatría y va a asolar a Egipto y va a quedar totalmente desierto. Y va a cumplir lo que había dicho desde el principio. Necesitamos muchas veces, en los momentos difíciles, tener la capacidad de replegarnos, de cederle el control a Dios y permitir que Dios hable a nuestras vidas y matar el orgullo para poder tomar su consejo, su palabra. Fíjense, yo ya lo compartí en alguna otra prédica, pero el Proverbio 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde. El que está avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. El avisado es el prudente. Dice que el prudente, otra versión dice que el prudente toma precauciones. Precauciones. Una persona precavida, una persona con precauciones es que escucha la voz de Dios, escucha el consejo y dice, bueno, voy a estar prevenido. Porque si llega a pasar esto, porque si llega a pasar lo otro, yo ya tengo de antemano para no recibir el mal. Ahora el simple, otra versión puede decir el necio, mas los simples pasan y reciben el daño. Fueron avisados, fueron aconsejados, pero siguieron. Hermanos, es fundamental, es primordial, es necesario, es urgente que nosotros en nuestra vida de oración cedamos el control a Dios. Y cederle el control a Dios es que cuando escuchamos algo que no nos gusta, cuando escuchamos algo que nos pueda doler, cuando escuchamos algo que nos pueda entristecer, pero está dentro de los parámetros de la palabra de Dios y viene de consejo de aquel que buscaste vos para poder darle dirección a tus pasos, puedas recibirlo y no seguir inclinando la balanza hacia el deseo más profundo de tu corazón, porque puede estar tan guardado que puede seguir estando engañándote. Cuando encontraba este texto, leía este texto, meditaba en este texto, obviamente me sorprendía la coincidencia abismal que tiene con nosotros mismos, los hijos de Dios. Vos y yo vamos a estar una cantidad de veces en estas situaciones independientemente del tiempo que tengamos en Dios. Siempre estamos batallando con nuestro corazón, que es engañoso y perverso si no está creciendo y siendo edificado en Cristo. ¿Cuántas veces te vas a encontrar en situaciones que vas a tener que tomar una dirección y no vas a saber qué hacer o qué sería lo correcto? Podemos ir a la oración, a los pies de Jesús, a pedirle dirección, a pedirle que nos muestre, que nos enseñe. Pero si conforme pasan los días, Él guarda silencio, o Él advirtió, o Él aconsejó a través de sus siervos, tenemos que tomar en cuenta y ser precavidos. Precaución, alerta, una luz amarilla, no roja, amarilla. Cuidado, cuidado. Para aquel que lamentablemente ni siquiera se esfuerza en matar un poco el orgullo para decir necesito que me den un consejo de dirección, va a ser peor todavía. Es más angustiante y más asfixiante a su vida, porque está en situaciones y no sabe qué decisión tomar y va a tomar la que su carne le sugiera, porque ni siquiera está buscando escuchar otra voz, que sería la voz de Dios, a través de un hermano, a través del pastorado, a través del liderazgo, etc. Pero podemos ver también cómo el corazón nos engaña, cómo el corazón es tan duro muchas veces, que le escapa a entregarse a Dios. Dios te dice, bueno, si vos haces esto, esto y esto y esto, te va a ir bien. Es por acá, no es por ahí. Si seguís por ahí te vas a meter
a la esclavitud en Egipto. No es por ahí. Pero me gusta ahí, me hace sentir feliz. Me veo y es deseable a mis ojos. Quiero ir para Egipto. Pero Egipto te va a esclavizar y vas a morir ahí. Ahora, si vos te quedás, yo me voy a encargar y voy a tener misericordia. Eso es lo que Dios está diciendo. Hermanos, miren, muchos se pueden estar encontrando en situaciones que tienen que tomar decisiones en responder a responsabilidades. A responder a responsabilidades. Nosotros podemos tomar la decisión que queramos. En el sentido de que hoy conocemos al Señor. Hoy se nos reveló Dios a nuestra vida y tenemos su camino angosto y un camino ancho. El angosto es la obediencia. El camino ancho son las justificaciones. El camino ancho son las pretensiones. El camino ancho va a ser, espera un poco, Dios. El camino ancho va a querer poner un freno a su voluntad. El camino ancho va a buscar que escapemos de su voluntad como Jonás. ¿Me entienden? Es importante, es fundamental que podamos entender que Dios nos está llamando a responder a su llamado y que muchas veces nosotros, o por miedo, o por, miedo, como le decían, teníamos miedo de ser muertos por los caldeos. Tengo miedo de que si respondo al llamado de Dios tenga que sufrir. Pero eso está en la tapa del libro, desde que Dios nos llama, pero Dios nos va a dar la fuerza para resistir. Y entonces, ¿en quién apoyo más mi confianza? ¿En la falta de entrega que tengo porque me hace sufrir menos? ¿O me entrego por completo a lo que Dios me llama? Pase lo que pase. Sufra lo que sufra. Cueste lo que cueste. Porque la promesa de Él es que me va a sostener. La promesa de Él es que me va a fortalecer. La promesa de Él es que me va a consolar. Y que yo ya no paso a ser dependiente de mis emociones, de mis circunstancias, de lo que siento, de lo que me parece, de lo que tengo en mi mente, sino de las promesas que están escritas en Él. Y yo las creo y las abrazo y se hacen verdad en mí. Porque Él está viviendo y morando en mí. Paso a ser dependiente del Espíritu Santo porque le cedí el control de mi vida. Si Dios te está llamando a ordenar tus pasos, a ordenar tu vida, ordena tu vida. Porque aunque te dé miedo o creas que se viene cuesta arriba o que va a ser difícil, no hay mejor decisión que responder a la voz de Dios. Responder a lo que Dios nos está llamando. Hay que dar pasos en su voluntad, al responder al llamado, al ordenar su vida. Porque Dios garantiza su protección divina, sus cuidados. ¿El paso va a ser doloroso? ¿Va a generar miedo? Claro que sí. Lo que no podemos ver, lo que no vemos, no sabemos qué va a suceder, genera incertidumbre. Pero mayor tiene que ser nuestra confianza en Jesús, nuestra esperanza en Jesús, nuestras convicciones en Jesús. Muchos tienen los llamados de Dios a sus vidas ministeriales, dones que Dios ha repartido, ministerios diversos. Otros están llamados a seguir ordenando sus pasos. Otros están llamados a doblar el orgullo y a reconciliar sus vidas familiares. Otros tantos están llamados a tomar buenas decisiones y responder por los de su hogar. Otros tantos tienen que salir a la cancha y pelear la buena batalla de la fe, levantarse. Otros tienen que entender que no es con sus propias armas ni con sus propias fuerzas, y someterse a la voluntad de Dios. Pero si seguimos permitiendo que en nuestro corazón more el miedo o el deseo
de hacer o de no hacer, colocándole el pretexto que nosotros queramos, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y quizá uno, vos o yo, podamos querer y desear ver la gloria de Dios y quizá la podamos ver en parte en nuestra vida, pero pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Y Dios nos llamó a vivir juntos, en armonía, respondiendo al llamado divino, respondiendo a Él. No tengo que esperar que otro responda para que yo responda, no tengo que esperar que otro me empuje. Esto es una relación personal entre Cristo y nosotros. Y tenemos que ser obedientes a su voz. Obedientes a su voz. Oro por ustedes para que Dios los guarde de no estar teniendo en el corazón el deseo de mantenerse esclavos. Esclavos de la duda, esclavos del miedo, esclavos de los temores, esclavos de sentirse incapaces. Si estás en Cristo, Él es el que te capacita, Él es el que nos fortalece. Por eso digo, todo apunta a creer a su palabra y a tomarnos de su verdad. Por favor, no fantaseen. No tuerzan la verdad de Dios. No tuerzan su verdad. Respondan al llamado. Seamos sensibles, de manera que podamos ejercitar la humildad y la mansedumbre al punto de poder permitirnos escuchar la voz de Dios a través de quienes Dios coloca en nuestras vidas. Si es pastor, pastor. Si es liderazgo, liderazgo. Si es un hermano que ni siquiera lo conocía, un hermano que ni conocía. Pero si Dios te está hablando a través de alguien, si Dios te está hablando en esta misma oportunidad, en esta noche, si el Espíritu Santo te está hablando a tu vida, no desestimes la voz de Dios. No la desestimes. Porque es lo que el Señor me ministraba, que nosotros muchas veces estamos desestimando el consejo de Dios. Nos encontramos desestimándolo porque no entra dentro de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros esperamos, dentro del cuadradito que nosotros queremos. Señor, quiero que vos me digas qué hacer y cómo hacer, pero te voy a dar una lista de condiciones que tiene que haber, porque si no es con estas condiciones, yo no obro, no es lo mío, yo no quiero, yo no voy, yo no respondo, yo no asumo. No, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo sucede eso? Si vos y yo somos esclavos de Cristo, y el esclavo no le dice a su Señor qué tiene que hacer, ni cómo tiene que hacerlo. Deseo con todo el corazón, que podamos entender qué es ser esclavos de Cristo. Verdaderamente. Profundicen, por favor, y deseo profundizar cada día más en lo que Cristo hizo por vos y por mí. Si Él te compró con su sangre, si Él pagó por vos y por mí en la cruz, ¿por qué seguís buscando vivir a tu manera? ¿Por qué estamos buscando todo el tiempo hacer lo que nos parece? ¿Por qué estamos peleando en contra de su voluntad constantemente? Es muy importante entregarnos a la voluntad de Dios. Es dar el paso. Yo sé que duele, sé que da miedo, sé que vas a poder sentirte solo, sola o incomprendido, pero Dios te llamó a hacerlo a vos. No le digas a otro cómo tendría que hacerlo ni qué tiene que hacer cuando sos vos el que tiene que hacerlo, sos vos que tenés que responder. Orá para que podamos ser sumisos vos y yo en todo tiempo a su verdad, a su palabra, a sus consejos. Y no desestimemos la voz de Dios. No lo desestimemos. El Señor te bendiga.
que puedas hallar gracia en Dios, que pueda, como hablaba la vez pasada, si te entregas en oración, si puedes estar ahí, estás con tu familia o si estás solo y no has orado hoy, puedes buscarlo en oración. Pero asumí la responsabilidad. Los talentos que Dios te dio no son para que te queden ahí, nada más. No son para seguir esquivando. Sé responsable con lo que Dios colocó dentro tuyo como vaso frágil, como vaso de barro. Limpiate, santifica tu vida, ordena tus pasos, asumí el compromiso, entregate por completo que Dios va a respaldar tus pasos. No desestimemos su consejo. No seamos como el remanente de Judá. No caigamos en semejante acto de rebeldía. Dios los bendiga. Un abrazo muy grande para ustedes. Se extraña la comunión presencial, poder mirar a los ojos, poder abrazarlos después de una prédica como esta, poder orar unos por otros, poder llorar juntos, poder adorar a nuestro Dios juntos y poder responder con reverencia a su voluntad juntos. Oro por ustedes, estén orando por mí, para poder seguir haciendo su voluntad en todo tiempo. Un abrazo para todos.